Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Héctor Dueñas. Él es director de Mercados Emergentes de Eli Lilly. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Pues tú eres psiquiatra, platícanos. Tú ves las enfermedades mentales desde un punto de vista un poco distinto, pero también complementario a los investigadores. ¿Cómo ves el Alzheimer? Mira, de hecho, por aquello a lo que me dedico, lo veo tanto desde el punto de vista clínico como de investigación. La enfermedad de Alzheimer es ya un problema de salud pública y va a ser todavía más. ¿Por qué? Porque las pirámides poblacionales están cambiando en muchos países del mundo. En nuestro país, todavía la tercera parte, estamos hablando como del 36% de la población, es una población que tiene menos de 25 años. Sin embargo, es una pirámide poblacional que va a estar cambiando en los próximos 20. De tal manera que vamos a tener cada vez más un porcentaje mayor de personas arriba de los 65 años. La enfermedad de Alzheimer viene a representar el 80-85% de las causas de demencia en pacientes mayores de 65 años de edad. De tal manera que es una de las formas de demencia más frecuentes. Y en este caso, ¿qué están haciendo los laboratorios? Todavía no hay un medicamento para esto, pero ¿hacia dónde están caminando? Estamos caminando hacia poder desarrollar medicamentos que no solamente actúen en los síntomas, que es en lo que actualmente se puede ayudar a los pacientes con Alzheimer, y eso de manera temporal, sino estamos tratando de modificar las causas de la enfermedad. Es lo que llamamos la fisiopatología de la enfermedad. En particular, Eli Lilly es un laboratorio que está trabajando hace 25 años en el área de Alzheimer. El desarrollo de moléculas para Alzheimer no es sencillo. Tiene todas las complejidades del desarrollo de cualquier molécula de investigación, pero aparte se trata de ensayos clínicos que son muy largos. Ensayos clínicos que duran 18, 24 meses de tratamiento activo. Entonces, con eso podrás comprender que es un desarrollo clínico que tiene sus retos muy específicos, tiene retos muy especiales para poder llegar a poder tener una molécula que realmente nos dé la eficacia y seguridad que estamos buscando para los pacientes con Alzheimer. ¿Esto sería para etapas tempranas o sería para ya cuando la demencia está? Lo ideal, si estamos hablando de modificar la fisiopatología de la enfermedad, la causa de la enfermedad, es actuar en etapas tempranas. Porque cuando la enfermedad ya está en una etapa severa, una demencia severa, realmente ya no existe la base neuronal que podamos rescatar, ¿verdad? Ya se perdió. Es importante actuar en etapas tempranas. ¿Y en este caso sabrían la causa de la enfermedad? Existen muchas teorías para la enfermedad de Alzheimer. La que hasta el momento tiene un mayor sustento científico y que de una manera conformacional y de una manera de continuidad ha sido la más investigada es el depósito de placas de beta amiloide en el cerebro y la subsecuente serie de cascada de reacciones inflamatorias que terminan produciendo neurodegeneración fibrilar en las neuronas. Como telarañas. Exactamente. La primera, las placas de beta amiloide producidas por el beta amiloide, que es una forma de proteína pegajosa que termina formando placas y desarrollando con ello la reacción inflamatoria, de la cual va a depender a final de cuentas la reacción intracelular de la proteína tau, que es la que va a producir esta degeneración neurofibrilar. Pero esa producción de beta amiloide todavía no se sabe. Es una de las hipótesis más plausibles. De hecho, es la hipótesis primaria que tuvo el doctor Alzheimer en el momento de revisar en autopsia los cerebros de sus pacientes con demencia. Es decir, él es el primero en describir la presencia de esas placas de beta amiloide. Desde la psiquiatría, los casos que llegan en la parte clínica, ¿llegan tardíos o hay posibilidad de ver cosas? Bueno, tiene su razón de ser.
Lo que pasa es que mientras no tengas biomarcadores de diagnóstico, lógicamente hablando, pues es mi opinión, tu opinión y la opinión de los familiares en relación a la evolución del paciente, ¿verdad? Tenemos escalas, pero esas escalas no tienen todavía la sensibilidad y la especificidad a nivel de práctica clínica para poder decir, este paciente tiene una demencia tipo Alzheimer. De hecho, todavía en la actualidad, el diagnóstico definitivo de enfermedad de Alzheimer es post-mortem, solamente después de que el paciente ha fallecido. Y sabemos que en vida padeció de una demencia probable tipo Alzheimer. Después en su autopsia comprobamos que efectivamente tenía las placas de beta-amiloide. Y es hasta ese momento que decimos, mira, la demencia que tenía el paciente era debido a enfermedad de Alzheimer. Ese es el nivel actual. Cuando tengamos esos biomarcadores para poder hacer el diagnóstico en vivo, entonces ya podemos decirle al paciente, esperemos desde etapas bastante más tempranas, mire usted, las razones de su déficit, las razones de la sintomatología que presenta son debido a enfermedad de Alzheimer. ¿Y esos biomarcadores que son parte de lo que ustedes están trabajando todavía están lejanos? Ya existe y está aprobado en Estados Unidos, en Europa y en este momento está en visos de ello en Japón. Un biomarcador que es un radiotrazador que se puede ver in vivo a través de la utilización de tomografía por emisión de positrones. El nombre específico de la molécula es fluorbetapir. De hecho, existen ya otros dos, de otras dos compañías. Es el fluorbetaben y el flutematol. Todos ellos son radiotrazadores y se utilizan pues con tomografía de emisión de positrones. Pero ya es posible en este momento, mediante este método, poderle decir a un paciente con una demencia si es de tipo Alzheimer o no in vivo. Ahora, no es sencillo tener estos radiotrazadores. Necesitas el radiotrazador, pero necesitas una tecnología de atrás. Necesitas tener un ciclotrón para hacerlo radioactivo. Necesitas que ese ciclotrón no esté a más de 8 horas de la máquina de PET, de la tomografía por emisión de positrones, para que se lo puedas aplicar al paciente. La problemática de estos biomarcadores es que nos están ayudando muchísimo en la investigación, porque ya podemos incluir a pacientes en los ensayos clínicos que sabemos que tienen Alzheimer. El problema es que no tenemos todavía un tratamiento eficaz y seguro para tratar a los pacientes. Entonces, no es sencillo que a un paciente en este momento le digas, pues usted tiene una carga de beta-amiloide, pues seguramente usted tiene una enfermedad de Alzheimer y eso se debe a la demencia, y ¿sabe qué? Pues su tratamiento en este momento pues es sintomático porque eso es lo que tenemos para darle. No, pues no. ¿Verdad? Es de esas paradojas de la investigación en medicina. Y que todavía falta. Y todavía falta, no mucho, estamos en fase 3 de un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Precisamente para poder fijar la proteína beta-amiloide soluble y que ésta, y por lo tanto evitar que ésta se acumule en placas. Y entonces se sigue deteriorando la persona. Si se acumulan placas y estas placas entonces inician la cascada de inflamación, por supuesto, el paciente se va deteriorando progresivamente. Entonces esto preveniría la inflamación del cerebro. Sí, y modificaría la fisiopatología de la enfermedad. Sería, dentro del campo de la medicina, sería una de los grandes avances en los cuales realmente puedes hacer algo definitivo por la enfermedad. En medicina en general, y estamos hablando de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, los tratamientos son tratamientos sintomatológicos y son tratamientos de sostén. No tenemos la cura para la diabetes, no tenemos la cura para la epilepsia, no tenemos la cura para la hipertensión, no tenemos la cura para la aterosclerosis. Tenemos tratamientos que junto con mejoría de hábitos, mejoría de dieta, mejoría de las condiciones generales de la persona, ayudan mucho a una mejor evolución y a que las fases incapacitantes de la enfermedad se presenten
de manera mucho más tardía. Pero no tenemos la cura para estas enfermedades. En particular, con esta investigación que estamos haciendo alrededor de Alzheimer, sí estamos hablando de modificar la causa de la enfermedad. Siempre y cuando sean etapas tempranas. Claro. Por último, doctor, desde la psiquiatría, ¿cómo ves el estilo de vida? ¿Cómo ves que incida en las demencias, que incida en las enfermedades? ¿Cómo han cambiado las cosas de acuerdo a lo que tú has estudiado hace 100 años y ahora? Bueno, conocemos mucho más de las causas. Cuando el doctor Alois Alzheimer hacía sus investigaciones, pues él no le tocaba ver más que pacientes ya con demencia severa, que no sabía más que tenían la sintomatología de demencia, y posteriormente les hacía su autopsia y sabía que se trataba de algo que después terminó por llamarse enfermedad de Alzheimer. De entonces para acá sabemos muchas cosas. Del 100% de las demencias tipo Alzheimer, que ya dijimos es como el 80-85% de las demencias totales, el 1% son de causa genética, es decir, son aquellos pacientes que tienen alguna mutación en los genes de presenilina 1 y 2 o en los genes de proteína beta-amiloide, del precursor de beta-amiloide. Eso representa el 1% de las demencias. El otro 99% de las demencias son una interacción. Estamos hablando de demencia tipo Alzheimer, son una interacción entre la genética del individuo y el entorno. Si el paciente desarrolla diabetes, si el paciente tiene aterosclerosis importante, si el paciente ha tenido traumatismos craneoencefálicos importantes, lógicamente hablando tiene factores de riesgo que van a favorecer el que tenga más posibilidades de desarrollar una demencia de tipo Alzheimer. Si además este paciente tiene una problemática de haber heredado un alelo, esto es una de las dos expresiones de un gen que llamamos ApoE4, que es un gen que está específicamente relacionado al metabolismo del colesterol. Entonces va a tener 300 tantos más de posibilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Más si además tuvo diabetes, hipertensión, aterosclerosis o traumatismos craneoencefálicos severos. Si ese paciente le toca en suerte haber heredado 2 de los alelos, entonces ya tienes 10 tantos más de probabilidades de que el paciente vaya a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Esta epidemiología, evidentemente, pues no la conocíamos antes, ahora la conocemos. Y asociado a la posibilidad de hacer diagnósticos in vivo en etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer, junto con la posibilidad futura, esperemos no muy adelante, de poder tener un medicamento eficaz y seguro para actuar sobre la causa de la enfermedad, pues imagínate nada más, estamos hablando de cerrar el círculo virtuoso. Claro, estaríamos del otro lado. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Un gusto platicar contigo, Berta. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.